Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboremos las dulzuras del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Felices Pascuas. Bueno, en esta noche vamos a tratar de hablar de algunos elementos muy importantes y muy interesantes. Vamos a tratar de abarcar 3 temas importantísimos, ¿vale? ¿Ustedes se alcanzan a ver bien el tablero o no? Porque si no, los que están ahí podrán hacerse en el centro. Yo cada día me pregunto una cosa, como que cada día vamos de menos, ¿no? Como la cola de las vacas para abajo. No, porque se despistó la gente con la... ¿Se despistó? Bueno, yo no sabía, pero bueno, de todas maneras, hace 8 días les pido disculpas porque no estuve, pero bueno. Vamos a empezar aclarando algunos términos que es importante hacerlo. ¿Por qué es importante aclararlos? Porque muchas veces nosotros decimos cosas y hay algunas personas que nos contradicen. ¿Y por qué nos contradicen? Porque no saben, así de sencillo. En un país no muy lejano, un domingo de Ramos, a un amigo se le ocurrió decir, en el trayecto del domingo de Ramos, hacer un viva, que viva el Cristo. Y una señora llegó y le dijo, ¿cómo así? ¿Por qué dice Cristo? Sabiendo que todavía no es Viernes Santo, no lo han crucificado. ¿Quién se equivocó? ¿La persona que dijo viva el Cristo o la señora que lo estaba corrigiendo, entre comillas? La persona que lo estaba corrigiendo porque estaba equivocada. Primero, vamos a tratar de aclarar esta palabra. ¿De dónde viene? La palabra Cristo viene del verbo, viene de la palabra griega, Christos. Christos, que a su vez esa palabra, ese sustantivo, viene del verbo crio. El verbo crio en griego significa ungir. Entonces, Christos, ¿qué significa? Si viene del verbo ungir, ¿qué significará Christos? El ungido. Es bien curioso, uno dice que viva el Cristo y quedan mirándolo así. En cambio uno llega y dice que viva el Mesías y todo, ¡bravo! ¡Que viva! Y la palabra Cristo y Mesías significan lo mismo, así de sencillo. Pero hay una pequeña diferencia, Cristo y Mesías. ¿Cuál es la pequeña diferencia? Que el Cristo, si nosotros decimos Cristo, esto es griego. Nosotros sabemos muchas palabras griegas y hebreas sin saberlo. Y si nosotros decimos Mesías, Mesías significa, viene del hebreo, Meshijah. ¿Qué significa? ¿Saben qué significa Meshijah o Mesías? ¿Saben qué significa? No, ungido. Significa lo mismo. Pero esto es griego, Cristo, y Mesías es hebreo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Vayamos al Salmo 2, versículo 2. Para dar la alusión bíblica. Salmo 2, versículo 2.
Vamos a leer. ¿Lo encontraron o no? Bueno, vamos a buscar. Tranquilos que no hay afán. Salmo 2. ¿Lo encontraron? ¿Qué dice? Se yerguen los reyes de la tierra, los caudillos conspiran aliados contra Yahvé y contra su, ¿qué dice? Ungido. ¿Hay alguna Biblia que diga y contra su Mesías? ¿Sí? Ahí podemos encontrar que dice contra su ungido o contra su Mesías. ¿Listo? ¿Sí lo dice o no lo dice? Y si nosotros vamos a la Biblia de los 70, que es la Biblia griega del Antiguo Testamento, va a decir contra su Cristo, contra su Cristo, para decirnos que ungido se puede decir en griego es Cristo y en hebreo Mesías. ¿Quedó claro? Oiga, sí, buenas noches. ¿Quedó claro? Ah, bueno. No, lo que pasa es que yo ya iba a decir, uy, ¿cómo así tan rápido? Y ya se durmieron. Señora, es el mismo Mesías. ¿Listo? Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Entonces, si esta persona llegó y dijo que viva el Cristo, ¿estaba equivocada? No. Lo que pasa es que nosotros muchas veces hacemos unas relaciones todas chéveres. Todas chéveres, entonces digo, claro, como Cristo, parecido como a cruz, entonces Cristo, y hacemos de una vez la asociación con crucificado. Pues qué pena. Claro, el Cristo, el ungido, es el mismo que ha sido crucificado, pero no tiene ningún paralelo, no tiene ninguna relación Cristo con crucificado. ¿Listo? Porque crucificado es aquel que está en la cruz. Crucificado viene de cruz, crucis, latín. Si nosotros lo pusiéramos en griego, entonces cruz sería estauros. Significa cruz. ¿Listo? ¿Listo? Entonces no hagamos esas relaciones tan fácilmente, porque nos equivocamos. Y muchas veces creemos y queremos corregir a una persona sin saber y sin tener los argumentos. ¿Listo? Entonces, ojo, cuidado, atentos, ¿vale? Porque si no, si esa persona que está hablando llega y dice, no, lo que pasa es que yo estoy en un curso bíblico y con un excelente maestro, pues entonces nos va a dejar callados. Así de sencillo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ah, bueno, listo. Está bien Cristo desde antes de la constitución y después de la constitución. Claro, porque Cristo significa ungido. Siempre fue el ungido. ¿Sí? Ellos estaban esperando el Mesías, que es el Cristo, el ungido. Ungido. El ungido era aquella persona en la cual se derramaba el aceite. Lo ungían con aceite. ¿Para qué? Para una misión específica. ¿Sí? Por ejemplo, se ungían los reyes, se ungían los profetas. Y los profetas ungían a los reyes para que desempeñaran bien ese servicio. Ese acto de ungir simbolizaba la efusión del Espíritu Santo, la efusión del Espíritu de Yahvé para que pudiera liderar, para que pudiera gobernar con sabiduría y rectitud. ¿Listo? Bueno, vamos a otra palabra que es necesario hacer claridad. Nosotros muchas veces llamamos y decimos cosas, pero no sabemos. Por ejemplo, otra palabra que muy comúnmente aparece, pero nosotros no sabemos de dónde proviene y no sabemos qué significa. Es la palabra Jesús, el nombre del Salvador. Jesús. Jesús es una palabra que proviene del hebreo Yeshua. 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 Jesús significa
Yahvé, o mejor dicho, Dios salva. Dios salva. Pongamos un texto de la Sagrada Escritura. Vayamos a Mateo, capítulo 1. Es que allá hay otra reunión. Mateo, capítulo 1, versículo 21. Mateo, capítulo 1, versículo 21. ¿Qué nos dice el texto? Dará a luz un hijo. Es cuando el ángel le dice a José: dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Él salvará a su pueblo de los pecados. Eso significa Jesús. Dios salva. Jesús, Yeshua, Yeshua, Yeshua HaMashiach. ¿Qué significa? Jesús es el Mesías, o Jesús es el Cristo, como lo va a decir Marcos capítulo 1, versículo 1. ¿Listo? Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quedó claro? ¿Sí? Señor. Yahvé y Jehová, porque en el Antiguo Testamento habla de Jehová y José. Ahí, bueno, lastimosamente, esa fue una de las primeras clases que yo di, pero vamos a repetirlas, ¿listo? Vamos a volverlas a repetir. Si nosotros llamamos a Dios Jehová, lo estamos llamando mal. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es Yahvé, y lo vamos a explicar. ¿Entendimos esto? ¿Me disculpan y volvemos a repetir esto para tener claridad? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Entonces, yo no los voy a enredar, solamente voy a decir esto. El hebreo antiguo no tenía signos vocálicos. El tetragrama, las 4 letras impronunciables son estas. Así se dice Yahvé en hebreo. ¿Qué fue lo que sucedió? En el año 600 después de Cristo, los masoretas, los judíos, los escribas judíos, empezaron a ponerle signos vocálicos. ¿Para qué? Para que otras personas que no fueran hebreas pudieran leer la Sagrada Escritura en hebreo. ¿Listo? Y aparece así, con los signos vocálicos. Vamos a transliterar. ¿Transliterar qué es? Traducir estos signos en caracteres latinos, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Ustedes se habrán dado cuenta que el hebreo inicia de izquierda, de izquierda. Perdón. Ya no van a pegar, de derecha a izquierda. Y en cambio nosotros escribimos es de izquierda a derecha. Entonces, esto es una yod, es una y. Esto es una e y suena h. O mejor dicho, no suena. Esta letra que sigue es una baf y en la transliteración es w. Y esto es una e, sería h. ¿No es cierto? Y, h, w, h. O también puede ser v. ¿Hasta ahí vamos bien? Y arriba está en hebreo, ¿no? Arriba está en hebreo, sí. ¿Hasta ahí vamos bien? Como este es el nombre impronunciable de Dios, hay otra palabra en hebreo para decir Dios, y esta es Adonai. Adonai. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que hicieron? Si esto no me lo entienden ahora, tranquilos, no pasa nada. ¿Qué fue lo que hicieron nuestros hermanos protestantes? ¿De dónde sale esa palabra Jehová? Tenemos esto.
¿Qué fue lo que hicieron ellos? Listo, respetaron el Shewa. Con esta es una Baf, que puede ser consonante o vocal, puede tener las dos funciones, pero no al mismo tiempo. ¿Listo? Puede tener las dos funciones, pero no al mismo tiempo. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Le pusieron un puntico acá y le pusieron la camisa acá. Entonces ellos dijeron, entonces esto es una E, esto es una Baf, pero entonces dejemos la Baf, pero antes de la Baf pongámosle una O, porque el puntico significa O con esta, pero como ellos no querían perder, entonces también pongámosle una A. Entonces, Jehová o Jehová. Pero entonces alteraron el tetragrama porque le pusieron este puntico. Si no entendieron, tranquilos, vamos a explicarlo de otra manera. ¿Entendieron o no? Algunos más o menos regular 3/4 tirando a no es cierto? Pero tranquilos. ¿Desde dónde no entendieron? Desde el principio, ¿no es cierto? Vamos a tratar de explicarlo de otra manera. Si no entendieron esto, tranquilos, no se preocupen, no se vayan a arrancar el cabello, tranquilos. Vamos a explicarlo desde otro verbo, desde una expresión que nosotros utilizamos mucho, y es el aleluya. ¿Sí? Vayamos a los salmos, Salmo 115. Vayamos a los salmos. Salmo 115. Salmo 115, Salmo 116, empezamos desde el Salmo 113. Desde el Salmo 111, si quieren. Salmo 111, entre paréntesis, Salmo 110. ¿Cómo arranca diciendo el Salmo? Dice aleluya, ¿no es cierto? Hola, ¿sí o no? Bueno. Aleluya, doy gracias a Yahvé de todo corazón. Salmo 112, aleluya, dichoso el hombre que teme a Yahvé. ¿Sí o no? Hola, ¿sí trajeron la Biblia o no trajeron la Biblia? Salmo 113, aleluya, alabad servidores de Yahvé, alabad el nombre de Yahvé. ¿Sí? Bueno, no los quiero enredar, no los quiero alargar más. Esta palabra, aleluya, viene de un verbo hebreo que es el verbo alel. Alel, transliterado sería así. Sería así. Perdón. Sería así. A-L-L. El verbo alel. Alel significa alabar. Alabar. Sería así, alel. Entonces pongámosle la letra. Este signo, que parece un menos, es una A. Y esto es una E. Alel. ¿Listo? Alel significa alabar. Esto es la Shuref. Shuref sería la U. Pero esto nos está indicando que el verbo está al imperativo, segunda persona plural. Entonces ya no es alabar, sino ustedes alaben. ¿Sí? ¿Así vamos bien? Alaben. Y la expresión ya es la abreviatura. Esto ya es la abreviatura del nombre de Dios, Yahvé. Aleluya. Alaben a Yahvé. Alaben a Yahvé. Uno no dice aleluje, sino que dices aleluya. Entonces aquí es donde yo no entiendo por qué algunos pastores, por qué algunos cristianos dicen aleluya, aleluya, viva Jehová.
O sea, ¿al fin qué? ¿Es Yahvé o es Jehová? ¿Sí me entendieron o no me entendieron? ¿Al fin qué es? ¿Yahvé o Jehová? Porque cuando están diciendo aleluya, están diciendo alaben a Yahvé. ¡Aleluya, hermano! ¡Viva Jehová! Entonces, ¿sí ven? Se contradice. No se sabe. Oiga, señor pastor, estudie un poquito la Biblia y estudie el original. Qué pena. No es por ser osado, ni por ser vanidoso, ni nada de eso. Pero ¿sí ven cómo nos contradecimos? ¿Claro? ¿Esto sí quedó más claro que lo anterior? Ahora, listo. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, don Eliezer. Sí, como yo Entonces, ¿es Yahvé o Jehová? Yahvé. La misma Sagrada Escritura lo dice. Los salmos lo dicen. Básicamente estamos explicando términos, como que no explicamos otros términos, de común uso en las Sagradas Escrituras. Vamos a explicar ahora Nazareno. Nazareno, fariseo. Bueno, vamos a explicar. Bueno, nos fuimos esta noche de pura explicación de términos, ¿no es cierto? Pero no pasa nada, porque hay que hacer claridad. Vayamos ahora a otro término. El término es el nazareno. Nazareno. Nosotros muchas veces pensamos que el nazareno es aquella persona que lleva la cruz, que está golpeado, que está tirado, que está revolcado, todo eso, ¿no es cierto? El que sufre, cuando uno le dicen, ay, usted es el nazareno, ay, el pobrecito, el sufrido, el Pedro Remalas, ¿no es cierto? Muchas veces pensamos que es eso, y no es eso. Nazareno no solamente indica la procedencia de Jesús, no solamente indica la procedencia que era de Nazaret, sino que nos está indicando algo bien, pero bien interesante. Vayamos a la Sagrada Escritura, Mateo capítulo 2, versículo 23. ¿Lo encontraron? Mateo, Nuevo Testamento, el primer libro, Mateo, el primer evangelista, Mateo capítulo 2, versículo 23. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 2, versículo 23? Y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliese el oráculo de los profetas. Será llamado Nazoreo. Será llamado Nazoreo. Nazoreo, dice el texto. Vayamos un poquito al griego, a ver qué dice. Mateo 2:23. Mira lo que dice el griego. Kaelzon, katokesen, eispolin, legomenen, Nazaret. Y fue llamado a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Hopos, plerozo, para que se cumpliese Torrecen, diato profetón, aquello que dijeron los profetas. Joti, Nazoraios, Cletesetai. Joti, dos puntos, Nazoraios, Cletesetai. Será llamado Nazoreo. Aparece este término en griego. Nazoraios. 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 Listo. Nosotros fácilmente decimos, no, pues Nazaret, Nazareno. Y no solamente indica la procedencia. Vayamos ahora al Evangelio de Juan. Juan, capítulo 19, versículo 19.
Hola, yo hago una pregunta. ¿Voy muy rápido? ¿A ustedes les molesta que yo escriba en griego y en hebreo? ¿No? Porque si les molesta, pues yo no vuelvo a escribir, sino que vamos a hacer una cosa. No es tampoco para que digan, uy, el padre sí es chicanero, no. Aparece el término Natzoraios en el griego, Mateo capítulo 2, versículo 23. Ahora vamos a ir a Juan, capítulo 19, versículo 19. Juan 19, 19. ¿Qué se nos dice? Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era: Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. Vayamos al griego. Juan, capítulo 19, versículo 19. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Yo no lo he encontrado, pero ya lo encontré. Juan 19, 19. Llega y nos dice: Egratsen de Kai Titlon ho Pilatos. Y escribió Pilatos en una tablilla: Kai eteken, epito estauró, y puso sobre la cruz. Gente gegracómenon, aquello escrito, dos puntos, era: Jesús con Natzoraios, ho Basileos ton Judaium. Aparece el mismo término, Natzoraios. El mismo término aparece en Juan 19, Natzoraios. Nosotros nos preguntamos, ¿de dónde viene este término, Natzoraios? Y vamos a hacer una alusión al hebreo. ¿Listo? ¿Puedo borrar? Voy a borrar. Natzoraios. Natzoraios. Aparece esta palabra en griego, Natzoraios, que nosotros fácilmente traducimos por Nazareno o de Nazaret. No está solamente hablando de la procedencia de Jesús. Esta palabra, Natzoraios, tiene dos raíces. Dos raíces hebreas. Neser, que sería así. Neser, que significa retoño o renuevo. Eso lo encontramos en el profeta Isaías. Y también viene de la palabra hebrea Nazir, así, Nazir. Nazir significa consagrado. Miren lo interesante, miren la gran inclusión de los evangelistas. Mateo es el primer evangelio, ¿no es cierto? Capítulo 2, versículo 23 nos dice que será llamado Natzoraios. ¿Y el último evangelio cuál es? Juan. Capítulo 19, versículo 19. Miren la gran inclusión que a nosotros nos regalan los evangelios y muchas veces no somos conscientes. Mateo 2:23, cuando se nos está hablando de ¿qué? De la infancia de Jesús. La infancia. Y Juan 19:19 nos está hablando de la infancia de Jesús, de la muerte. Está a punto de morir. Miren el espacio y nos está diciendo Natzoraios. ¿Qué nos está diciendo? Blanco es, gallina lo pone, frito se come. ¿Cómo se llama? Huevo, claro. ¿Se llama el huevo? No. Miren,
Si Mateo 2:23 nos está hablando de la infancia de Jesús, que Jesús es Nazoraios, y después Juan 19:19 nos está hablando también de Jesús como Nazoraios, pero desde la cruz, aquí hay todo un camino, hay todo un lapso de tiempo. ¿Qué nos están diciendo los evangelistas? Que Jesús es el consagrado de Dios desde siempre hasta su muerte y por siempre. Eso nos está diciendo cuando decimos que es Nazoraios, Nazareno, consagrado, el retoño, el renuevo de Dios. ¿Sabían esto? Pues sépanlo. Y nosotros muchas veces leemos la Biblia y leemos y seguimos leyendo y no entendemos, ¿no es cierto? Y muchas veces viene una persona y nos enreda con una cosa y sí, es que como usted dice la verdad. Abro un paréntesis y cuento una historia. Qué pena si alguien se va a ofender, espero que nadie se ofenda. Cuando venía para Pitalito, estaba en Garzón. Yo estaba en un carro, pagando pasaje, porque no tengo carro. Fue un señor y se sentó. Y empezó a hablar de Biblia. Y empezó a decir, nosotros hermanos, el ser humano es criatura de Dios, porque la palabra llega y dice que el ser humano es criatura de Dios, nunca es hijo. ¿Están de acuerdo con esta expresión? ¿Por qué? ¿Cómo la podríamos refutar? Bueno, nosotros somos criaturas de Dios, pero somos hijos de Dios. ¿Y por qué? ¿Dónde dice que somos hijos de Dios? Porque... No, ¿dónde dice que somos hijos de Dios? Pero pues ahí dice que nos hizo imagen y semejanza de Él, pero no dice que somos hijos. ¿Dónde nos dice? ¿Dónde? ¿Qué dice? Oiga, yo quiero que ustedes sean perspicaces cuando lean la palabra. Vayamos, yo sé que ustedes están todavía como los niños, ¿no es cierto? Que hay que darles mamadito todavía, no importa. Vayamos a Mateo, capítulo 6, versículo 7 en adelante. Pues empecemos desde el capítulo 6. Jesús, ¿qué le dice a sus discípulos? Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Oiga, Jesús nos está diciendo que tenemos un Padre Celestial. Para hacer énfasis, vayamos ahora a Mateo capítulo 6, versículo 9. Pues empecemos desde el 8. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Ahí qué nos está diciendo? ¿Lo dice la Sagrada Escritura? Textualmente. No lo dice textualmente, no lo dice de manera explícita, ahí no aparece la palabra hijos, pero de manera implícita. Porque si Jesús nos invita a que llamemos a Dios Padre, ¿qué somos? Hijos. Somos sus hijos. Y si somos hijos de Dios, ¿qué más? ¿Qué somos entre nosotros? Pero somos hermanos. ¿No está en la palabra? Está en la palabra. Sino que a nosotros muchas veces nos da miedo. Nos da miedo porque dicen dos citas y las dicen mal. Y empezó a hablar de las imágenes. Ay, a mí me dio risa. Que los cristianos católicos somos idólatras. Y yo lo dejé que hablara. Y yo me reía. Yo andaba en gorra, andaba con gafas y andaba en un busito. Y yo me reía.
Y le dije, ¿y usted se ha leído Génesis capítulo 2, versículo 26? Perdón, capítulo 1, versículo 26. ¿Y qué dice Génesis 1, 26? Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Oiga, si usted lee, si usted lee atentamente el libro del Génesis, va a encontrar que 10 veces Dios dice, pero la única vez en donde escuchamos la voz de Dios es en Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios, 2 puntos, hagamos al ser humano a nuestra imagen semejante. Las otras veces llega y dice, y dijo Dios, que sea la luz, y ¡pum! La luz fue. Escuchamos la voz del narrador. Que sean los animales, ¡pum! Fueron los animales. Pero antes de crear al hombre a su imagen y semejanza, Dios se detiene. Piensa, habla en voz alta antes de crearnos a nosotros. Y entonces llegó y dijo, pero en Éxodo capítulo 20, yo no quiero volver a repetir lo que ya he dicho. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 3, llega y dice, no te harás imagen. Yo le dije, oiga Señor, ¿usted conoce un poquito el hebreo? No. Ahí hay un error. Porque es que el texto hebreo utiliza la palabra pesel. Y pesel significa ídolo, no significa imagen. Pero ahí en Éxodo 20, 3 y siguientes, habla de pesel, ídolo. Y entonces yo seguía diciendo, oiga Señor, y entonces listo, no podemos hacer imágenes, listo. Y entonces, ¿por qué en Éxodo capítulo 25, versículo 17, en el mismo libro, versículo 17, Dios manda a Moisés a que tiene que hacer 2 querubines, 2 seres celestes, y ponerlos en el arca? Lo que la Sagrada Escritura prohíbe claramente no es las imágenes. Lo que la Sagrada Escritura prohíbe literalmente es la idolatría, que es muy distinta a las imágenes. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo decir un nombre de Cali que decir Calimán. No es lo mismo. Nunca. Y entonces llegó y me dijo, en el libro del Deuteronomio, capítulo 4, Deuteronomio, capítulo 4, versículo 16, llega y dice, no vayáis a pervertiros y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea, femenina o masculina, figura de animal, de reptiles, porque el Señor no se dejó ver. Y yo le decía, listo, eso lo dice el libro del Deuteronomio, porque para el autor del Deuteronomio lo más importante no es ver, sino escuchar, porque aquel que escucha es aquel que obedece a la palabra del Señor. Y yo le dije, listo, digamos que no se dejó ver, pero vayamos al Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 1, Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Está hablando de Cristo y llega y se nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. Bingo. Si el Señor no se dejó ver en el Antiguo Testamento, como usted lo quiere afirmar, pues en el Nuevo Testamento se deja ver en el rostro de su Hijo. Él es la imagen, lo dice Pablo, no lo digo yo. Él es la imagen del Dios invisible.
Cuando Dios decide encarnarse, envía a su Hijo, se muestra, se da a conocer a la humanidad. Así de sencillo. Hay que tener argumentos. Hay que tener argumentos. Amemos la Sagrada Escritura. Amemos la Sagrada Escritura. No, es que no se deben tener imágenes. Yo le decía, oiga, usted trabaja y recibe un dinero, ¿no es cierto? Sí, y en el billete no hay una imagen de un señor, entonces usted es un idólatra. Pásame la plata más bien, y yo lo salvo de que deje de ser idólatra. Ah, es que eso es distinto. No, es una imagen también, ¿o no? Además, el ser humano de por sí tiene que utilizar las imágenes. ¿Por qué? Porque tiene imaginación, ¿o no? ¿O no? Y entonces, Señor, o sea, se metió en la cultura norteamericana para decir que es un hombre guapo, bello, que se peinaba así con la larga cabellera, con ojos verdes. Pero yo no me lo imagino así. O sea, lo que quieren decir es que Jesús, el Hijo de Dios, era un hombre pinta, bonito, guapo, mejor, guapo, ¿no es cierto? Pero más bien imaginémoslo con esos rasgos semitas. Un hombre barbado, de una estatura no muy alta. Un hombre apuesto también. Puede ser como no puede ser. Pero lo más importante fue que Jesús se encarnó. Punto. Eso es lo más importante. Que haya esa imagen u otra, lo más importante es que Jesús se encarnó y lo podemos representar. ¿Qué era? Y ya con esto termino. Los primeros cristianos en Roma, cuando estaban en las catacumbas, la primera imagen que representaron de Jesús que ellos hicieron fue a Jesús como el buen pastor, cargando un corderito en sus espaldas. Y si ustedes algún día van a Roma, vayan y visiten las catacumbas de San Calixto, ahí lo encuentran. Yo traía esto porque aquí si ustedes no alcanzan a ver, aquí abajito hay una imagen, la van a rotar, ¿vale? Para que la vean. Eso se encuentra también en una de las catacumbas de Roma. Eso es una imagen, son dos pescaditos. Vamos a ver si trato de representarlo, para tratar de aclarar eso. Padre, como también nuestro enemigo le ha parecido a santos. Ajá. Son revelaciones privadas, exacto. Sí. Exacto. Si lo ven, son dos pescaditos así como feos. Y aquí hay una cosita así. Gráfico. Piraña, ¿no es cierto? Sí, más o menos, ¿no es cierto? Ahora lo hablamos, ¿vale? Hay una imagen y se encuentra en las catacumbas. Los peces son signos de la Eucaristía. Miren, aquí tenemos que aprender también algo. Pez en griego se escribe así, ictius. Ictius. ¿Qué significa? Jesús, el Cristo de Dios, Hijo, Salvador. Ictius era la clave de los primeros cristianos.
para poder entrar a la celebración de la Eucaristía, o si no, no les abrían, no corrían la piedra. Ictus significa Iesu Christos Theou Huiou Soter, que significa Jesús el Cristo de Dios, Hijo de Dios, Salvador. Y este gráfico significa Christos, que significa ungido. ¿Hay imágenes o no hay imágenes? Las hay. Y no nos las inventamos nosotros, desde los primeros cristianos. Y termino diciendo esto: ¿por qué las imágenes se proliferaron en la Edad Media? Porque toda la gente no sabía leer. No sabía leer, eran muy pocos. Muchos reyes no sabían leer. Entonces, ¿qué hicieron las personas cultas para que muchos cristianos pudieran conocer la Sagrada Escritura? Pues pintar los relatos de la Sagrada Escritura con imágenes y empezaron a catequizar de esa manera. Punto. ¿Claro? Bueno. Una sola pregunta. Es que un señor dijo, usted es un dios, nosotros somos dioses. Ajá. Y entonces yo dije, pero ¿cómo se dice que nosotros somos dioses? Y yo, no somos dioses, somos dioses, pero falsos. Digo, no, usted y yo somos dioses. ¿Qué quiso decir ahí con eso? Que no sabe dónde está. Lo que pasa es que cuando llega y dice, eso está haciendo alusión a Génesis capítulo 3, cuando la serpiente llega y le dice a la mujer: tranquila, come de ese fruto y ustedes vosotros seréis dioses. Dioses. Entonces, si yo soy Dios, si tú eres Dios, si todos nosotros somos Dios, pues no necesitamos a Dios. Es decir, haz tu proyecto de vida independiente del Señor, no necesitas de nadie. ¿Sí me entiendes? Seréis dioses. ¿Listo? Ese fue el gran pecado. Bueno, ¿listo? Bueno, vamos a tratar otro término. Señora. Lucas. En otra parte dice Emmanuel. Ajá. ¿Qué nombres, qué relación tiene con la palabra Emmanuel? Emmanuel. Vayamos a Mateo. Eso también ya lo expliqué, pero volvamos a repetir, ¿no es cierto? No pasa nada. Vayamos a Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo está citando a su vez Isaías capítulo 7, versículo 14. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Emmanuel. Mire cómo suena, no es Emmanuel, porque muchas veces, incluso ahí en el Round Point de la galería, aparece compraventa de pasilla, Emmanuel. Emmanuel. Me dijeron: padre, ¿usted sabe qué significa Emmanuel? No, no sé qué significa. ¿Cómo así si usted es biblista? No, yo no sé qué significa Emmanuel. Yo sé lo que significa Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel sí sé qué significa. ¿Qué significa Dios con nosotros? Pero vamos a descomponer esa palabra. Qué pena que haga alusión otra vez al hebreo. Emmanuel viene de una preposición, him. Him. Aquí lleva un puntico porque la M se reproduce. Him, que significa con. Himmanu, nu, significa nosotros, con nosotros. Y aparece la terminación el. Himmanuel. ¿Qué significa? Con, him, nosotros, nosotros, Dios. Con nosotros Dios, o Dios con nosotros, significa Emmanuel. ¿Listo? Eso significa Emmanuel.
Y lo más interesante es que en el Evangelio de Mateo aparece esta idea varias veces. En Mateo, aquí está el inicio. Vayamos ahora a Mateo capítulo 18. Capítulo 18, versículo 20. Eso lo encontramos en Mateo 1:23. Si nosotros vamos ahora a Mateo 18:20, ¿qué vamos a encontrar? Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿No es lo mismo? Dios con nosotros, yo estoy en medio de ellos. ¿No es lo mismo? Será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. ¿No es lo mismo? Pero con otras palabras, cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dios con nosotros, ¿sí o no? ¿Sí? Y vayamos a Mateo 28, 19. O mejor dicho, Mateo 28, 20. Mateo 28, 20. ¿Cómo termina el Evangelio de Mateo? Termina diciendo: y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No es Emmanuel? Dios con nosotros. Miren la gran inclusión, lo que nos está enseñando el evangelista Mateo. Está al inicio, en medio y al final del Evangelio. Traigamos eso a nuestra vida. Dios está con nosotros al inicio, en medio de nuestra vida y al final de nuestra vida, en el ocaso. Es decir, Dios está siempre con nosotros. ¿Claro? ¿Sí ven lo que nos regala la Sagrada Escritura? Y nosotros muchas veces perdemos tiempo viendo novelas, viendo bobadas, en vez de leer lo que verdaderamente nos sirve. Dime, Eliezer. Los hermanitos, le voy a hablar así, los hermanitos esperados, me toca hablar con ellos porque me toca a veces. Ajá. Me hablaron de las imágenes. Ajá. Yo les hablé, me hablaron de Éxodo 20 y en adelante, entonces me metí un poco con Éxodo 25, lo de los querubines. Entonces me dijo, sí, pero es que los querubines, ¿qué son? Pues lógicamente que son ángeles. Y dice, pero es que son ángeles, pero es que Imán manda él mismo a que se convierten en oro. Ajá. Bueno, por eso lo de la mente. Y por otro lado, golpeando y duro, padre. Entonces, volvió para Imán, y dice, esa figura que ustedes utilizan en el carro, en toda parte, del pececito, y en el medio se coloca Jesús, ¿no es una imagen? Claro. Yo le expliqué eso y también por eso no le gané, ¿vale? Yo quise que usted me ayudara a lo del pececito, lo de Jesús ahí en el medio de la. O sea, el pececito, vuelvo y lo repito. Perdón, vuelvo y repito. Eliezer. No, respecto a lo que yo sienta, padre. No, sí, o sea, lo que pasa es que ellos están haciendo alusión. Mire, hay toda una simbología, no solamente en el nombre del pez, sino también en cómo se reproducen los peces. ¿Cómo se reproducen los peces? Los huevos. Ellos no tienen contacto físico, ¿no es cierto que no? No, por eso se considera el pez un animal puro. Porque empiezan y botan los huevitos y abajo está, ¿quién? ¿El macho o la hembra? El macho. Y lo fecunda. Entonces la hembra empieza y le llegan ahí abajo y él los fecunda. No hay contacto, pero hay peces. Entonces por eso, la doble simbología del pez, un animal puro, pero también el pez, vuelvo y lo repito, esa palabra pez viene del griego, vuelvo y lo repito, ictius, lo voy a escribir así, ictius, tratemos de transliterarlo, sería una I, una X, una T, H, una U y una S. La I significa Jesús. ¿Qué significa Jesús? La X significa Cristo, porque viene de Cristos. La TH significa
de Dios. Yo cuando hago el triangulito significa de Dios. La U significa hijo. Y la S significa Salvador. Entonces, ¿qué significa la palabra pes? Itius, Jesús el Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Entonces, la persona que sabe, que conoce, entonces solamente hace esto. Yo iba a hacer una ballena. Y aquí la colita. Y aquí ponen Jesús. Pero si usted le pregunta qué significa eso, qué significa el pececito, le va a decir Jesús. Pero pregúntele a ver si sabe esto. No lo va a saber. Oye, está pendiente y se lo va a platicar de lo que me ayude. Dígale más bien que venga. ¿Listo? ¿Quedó claro? Viene del griego. Así de sencillo. ¿Alguna pregunta, Jimena? Emmanuel es griego también. Emmanuel es hebreo. Jimmanuel. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Vamos a aclarar una cosa. En la cultura judía existían, desde el reino de los macabeos, existían tres grupos, que eran los fariseos, los saduceos. Los escribas podrían ser de los saduceos o de los fariseos. Y también estaban los esenios. Los tres grandes grupos. ¿Qué sucede? Todos estos, en el tiempo de los macabeos. Los saduceos en ese tiempo eran los que llevaban la batuta, los que comandaban. Los saduceos hablan de la Torá, pero no creen en la aparición de ángeles y no creen en la resurrección. Eso no lo viene a informar Hechos de los Apóstoles. Al inicio ellos tuvieron el poder. ¿Por qué se separaron los esenios? Porque cuando subieron los macabeos al poder, léanse el libro de los macabeos, ellos tergiversaron las cosas. Y los esenios, en vez de quedarse ahí, se fueron a vivir a las cavernas o a las cuevas. Ellos eran bien apocalípticos. Ellos hablaban mucho de la venida del Mesías y de la pureza. ¿Listo? Vivían el celibato. El celibato no es una cosa, invención solamente del cristianismo, desde el judaísmo. Ellos vivían el celibato. Algunos hombres se retiraban a estudiar, a leer y a meditar la Sagrada Escritura. Porque es que yo muchas veces me he encontrado con muchos protestantes que llegan y dicen, no, el celibato se lo inventó la iglesia. Y miren, hermanito, lea la Biblia, de ser tan bruto. Claro que yo no le digo así, ¿no? Pero lea la Biblia más bien. Y están los fariseos. Los fariseos empiezan a tener gran incidencia. ¿En qué año? En el año más o menos, en el año 40 después de Cristo. Porque ellos empiezan a organizar el pueblo y era el grupo religioso que estaba con el pueblo. Mientras que de los saduceos salía la casta sacerdotal. Los sacerdotes eran saduceos. ¿Listo? Jesús tuvo un encontrón fuerte con estos dos grupos, los fariseos y los saduceos. Los fariseos y los saduceos eran gente buena, gente que leía, explicaba e interpretaba la palabra de Dios. Pero ¿cuál fue el error de los fariseos y de los saduceos? De los fariseos y los escribas fariseos, que se creían buenos y por creerse buenos podían condenar a las demás personas. Por eso los fariseos eran los puritanos, no aceptaban a los pecadores, no aceptaban a los pecadores públicos, los rechazaban. Y si quieren un ejemplo, vayan a Lucas capítulo 15, versículo 1 al 3. ¿Vamos? Lucas capítulo 15.
Todavía tenemos tiempo, ¿no es cierto? Apenas a las 9 me dicen. Lucas capítulo 15, versículos 1 al 3. ¿Qué dice? Todos los publicanos y los pecadores, y vamos a explicar estos dos términos. Publicanos. Yo creo que la palabra pecadores no hay necesidad de explicarla, ¿no es cierto? Los pecadores, aquellos que no estaban viviendo según las normas de la Torá. Pero ¿quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran también judíos que recaudaban el impuesto para Roma. Eran judíos vendidos a los romanos, vendidos a los enemigos. Eran los que recaudaban el impuesto, los recaudadores de impuestos. Entonces, ¿ustedes eran despectivos? Publicanos, sí. ¿Despectivo por qué? Era más o menos como decirle los traidores, los vendidos. Algo más o menos así como políticos corruptos, ¿no es cierto? Algo así, que roban y desangran, eso. Publicanos. ¿Por qué sus hermanos judíos no los querían? Primero, porque trabajaban para el enemigo, trabajaban para Roma. Y segundo, pongamos un ejemplo, digamos que yo era el publicano, venía Benjamín a pagarme. Benjamín, tú me tienes que pagar el impuesto de tu casa y de tu finca. El impuesto que tenía que pagar Benjamín eran, pongamos, 500,000 pesos. Pero como yo era el que le ponía el impuesto, no son 500,000, Benjamín, es 1,500,000. Entonces le subían el impuesto, como se les daba la gana, perdón que lo diga. ¿Sí? Entonces ellos tributaban, daban esos 500,000 pesos para Roma, pero robaban 1,000,000 para ellos. Por eso se enriquecían. Saqueo. El ejemplo está Saqueo, el jefe de los publicanos, que era un ladrón. Perdón, que una rata. Más o menos así como cuando los políticos desangran el país, así, ¿no es cierto? Igualito. ¿Cómo? Ahora casi no mira eso, no, pero ¿qué? ¿Cómo? ¿Habían qué? También todos esos, ¿no es cierto? Eso viene desde allá. Eran los contratistas del emperador. Eran los contratistas del emperador. Entonces, mire, todos los publicanos y los pecadores, toda esta gente que a los ojos de los fariseos era una gente mala, se acercaban a él, se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas, escribas significa aquel que escribe, entonces los escribas o los aprendices de los fariseos murmuraban diciendo: este acoge a los pecadores y come con ellos. ¿Listo? ¿Listo? ¿Quedó claro? Bueno, vamos a la última parte y aquí paramos. Dos cosas importantes para tener en cuenta. ¿Ustedes fueron a misa el domingo pasado? Las ¿Cuál? Los gentiles, perdón, ya lo explico. Gentiles. El mundo para los judíos estaba dividido en dos. El mundo, claro que en realidad ellos no sabían que el mundo era redondo, más bien pongámoslo cuadrado, porque ellos decían que era plano. El mundo, gracias Arita, el mundo estaba dividido en dos clases de humanidad. Estaban los judíos y estaban los que no eran judíos, los no judíos. Esos no judíos son los que se denominan paganos o se denominan gentiles. Por eso cuando Pablo llega y dice: yo soy el apóstol de los gentiles, significa que Pablo no va a evangelizar a los judíos para convertirlos al cristianismo, sino que va a predicarle a los paganos, aquellos que no son judíos, para convertirlos al cristianismo. ¿Claro? ¿Listo? Bueno. Por eso también en la carta a los romanos Pablo llega y dice que Cristo murió por los judíos y por los no judíos.
Es decir, todos estamos llamados a estar con Él, toda la humanidad. ¿Me creen o no me creen? Pero entonces vayamos, Romanos, carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. ¿Qué dice Pablo? Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, es decir, del pagano, del griego, pagano, gentil. ¿Listo? Porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe, como dice la Escritura. El justo vivirá por la fe. Ahí aparece, perdón, vamos a leerlo más bien. Teniendo aquí la Biblia griega, leámoslo en griego. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Ugar επαϊσκιούνομαι του Evangelium diunamis gard Theou estin, porque el Evangelio es fuerza, potencia de Dios, es sotería y salvación, panti to pisteuonti, para todo el que cree, judaio, judío, te, proton, para el judío primeramente, kai, helleni, eran llamados los paganos también helenos y griegos, es decir, todos están llamados a la salvación. Digo, Yesiune, Gar, Feu, Auto, bueno, sigue así. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Cuánto me queda para poder hablar o no hablo? Hable todo lo que quiera, no. No, porque aquí hay unos que ya están durmiendo, ¿cierto, Benja? No, yo solamente estoy preguntando. ¿Estoy diciendo que usted se está durmiendo? Ay, que yo lo quiero harto, Benja. Vamos a explicar una cosa del domingo pasado. ¿Todos fueron a misa? ¿Sí o no? Bueno, vamos a detenernos un momento. Vayamos al Evangelio de Juan. Juan, capítulo 20. Capítulo 20, versículos 19 al 29. Juan, capítulo 20, versículos 19 al 29. Quiero hacer énfasis en dos cosas solamente. Ustedes ya se saben el relato. Si no se lo saben, lo van a leer en la casa. Jesús se aparece a sus discípulos por la tarde, el primer día de la semana. Primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Listo. Al atardecer. Voy a hacer énfasis en dos cosas. En la importancia del domingo y lo que el evangelista Juan quiere dejarnos clarito. Nos lo va a decir dos veces. Que Jesús, y aquí eso es para usted, Eberto, para que tenga otro argumento. Jesús es verdaderamente, no solamente Hijo de Dios, sino que también es Dios. El Dios encarnado, el Dios humanado. Porque es que muchas veces nosotros como cristianos católicos y otros que se dicen llamar cristianos, dicen, no, es que Jesús fue el ungido de Dios, fue un hombre bueno que pasó haciendo el bien, murió y punto. Y Dios lo resucitó y se lo llevó para allá. Pero no es Dios. Y esto es un error garrafal. Porque Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es Dios. Nosotros profesamos que creemos en Dios, en un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, como lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios verdadero. No son tres dioses, un solo Dios verdadero, tres personas. Tampoco vayamos a caer en el error de que Dios es una sola persona. No, un solo Dios sí, tres personas distintas. ¿Listo? Oiga, ¿sí o no? Ah, bueno, listo. Jesús llega y se pone y les dice, les traigo la paz. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Vuelve el Señor y les dice,
les traigo la paz. Como el Padre me envió, así los envío yo. Jesús, el resucitado, a sus discípulos les trae la paz. Les muestra las manos y el costado para decir que aquel que padeció, aquel que murió, es aquel mismo que ha resucitado. Jesús carga en su carne, en su resurrección, los signos de la pasión. ¿Listo? Vuelve y le dice, les traigo la paz. Pero no solamente les trae la paz, les dice, así como el Padre me envió, así los envío yo. Les da autoridad. Y miren, no solamente les trae la paz y no solamente les da autoridad, les dice, recibid el Espíritu Santo. Dicho esto, sopló sobre ellos. Mire, es bien curioso. Esto es Juan, capítulo 20, versículo 22. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sopló, insufló, como se dice en griego, efiusesen. Efiusesen, que es soplar sobre, insuflar sobre. Esto nos recuerda, esto que hace Jesús, nos recuerda Génesis, capítulo 2, versículo 7. ¿Qué dice Génesis, capítulo 2, versículo 7? Vayamos a leerlo, ¿no es cierto? Vayamos a leerlo. Génesis, capítulo 2, versículo 7. Y que dice, entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices. Y es bien curioso, a mí me perdonan, pero yo me puse, a mí me gusta hacer muchos paralelos. Y en Génesis 2.7 aparece el mismo verbo, efiusesen. Génesis 2.7 llega y dice, y Yahvé Dios insufló en el hombre, le dio ese aliento de vida. Juan capítulo 20, versículo 22 nos dice que Jesús sopló, el mismo verbo. ¿Qué nos está diciendo? Que Jesús es Dios, así de sencillo, tiene las mismas características. ¿Quién es el único que puede dar el Espíritu? Dios. ¿Listo? Insufló. Recibid el Espíritu Santo. Si Dios Padre, si Yahvé en Génesis 2.7 insufló para crear al hombre del polvo de la tierra, ¿qué hace Jesús con su resurrección? No crea al hombre, lo recrea, porque el hombre ya había sido creado, lo recrea, es decir, lo levanta de sus miedos. Un hombre nuevo, fortalecido y guiado por el Espíritu Santo. El texto llega y nos dice que los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos, estaban llenos de pánico. ¿Listo? Primer texto, ¿claro? Y después el texto continúa y llega y dice, se alegraron de ver al Señor, pero faltaba uno, faltaba Tomás, llamado el mellizo. No estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos dijeron, hemos visto al Señor. Pero él le contestó, si no lo veo, no lo creo. Muchas veces nosotros decimos, uy, pero es que Tomás, el incrédulo. Ojo, no es solamente el incrédulo. Tomás nos presta un gran servicio. ¿Y saben por qué? Porque Tomás está pidiendo una prueba física de la resurrección. Ustedes dicen que lo vieron, pues yo no lo he visto. Y hasta que yo no lo vea no creo. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol Juan con esa figura de Tomás? Nos está diciendo que la aparición pospascual de Jesús no es fruto de la imaginación de los discípulos, no es fruto de una alucinación. Porque los discípulos se pusieron de acuerdo o estaban borrachos y creyeron haber visto al Señor. No. Por eso es importante la figura de Tomás. Y miren lo que dice el texto. Versículo 26.
8 días después, el primer día de la semana, 8 días después, ¿qué otro día va a ser? Domingo. Estaban los discípulos reunidos, Tomás con ellos, y se apareció el Señor. Y le dice, venga, Tomás. Venga para acá, Tomás. Venga. No, venga, ya no. Venga, Tomás. Y le hace toda la exhortación. Y mire lo que va a decir Tomás. Es una de las frases más lindas que encontramos en la Sagrada Escritura. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Le dice a Jesús, Señor, tú eres mi Señor, pero no solamente eres mi Señor, eres mi Dios. Yo puedo querer mucho a Benjamín, soy su discípulo en tenis, pero no le voy a decir Señor mío y Dios mío, porque somos dos seres humanos. Si acaso le diré maestro en tenis y él me dirá maestro en Biblia. Estamos igual de condiciones, ¿no es cierto? Pero Tomás le dice Señor mío y Dios mío. Tomás está citando el Salmo 35, versículo 23. Vayamos al Salmo 35. Salmo 35, versículo 23. El salmista, empecemos desde el versículo 22. Tú lo has visto, Yahvé, no te quedes callado, Señor, no estés lejos de mí. Despiértate, levántate a mi juicio, en defensa de mi causa, oh mi Dios y Señor. ¿Qué dice el salmista? Que Yahvé es su Dios y su Señor, mi Dios y mi Señor. ¿Y qué dice Tomás? Señor mío y Dios mío. ¿No es lo mismo? Entonces Jesús es Dios. No lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Y empezaba a reforzarse esa idea con Apocalipsis, capítulo 1. Dejemos ahí porque ya hay que tienen sueño. También dejemos ahí, son las 9. ¿Listo? Apocalipsis, bueno, terminamos con esa idea. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13. ¿Qué dice? Pero lo más interesante es que Juan dice, yo Juan, compañero en la tribulación, me encontré en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. Caí en éxtasis el día del Señor, el día domingo, otra vez el domingo. Llega y dice, me volví a ver qué voz era la que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies yacían de metal precioso acrisolado en el horno, su voz como voz de grandes aguas. Mire qué es lo que está diciendo Juan. Un hijo de hombre está hablando de Jesús, pero le está poniendo unas características: cabellera larga, túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor de oro, sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve, sus ojos como fuego, como llama de fuego. Esas características que pone el autor para Jesús las ha tomado del profeta Daniel, capítulo 7, versículo 9, y capítulo 10, versículo 5 y versículo 6. Daniel 7, 9 y 10, 6 y 10, 5. En donde esas características son del anciano. ¿Y quién es el anciano en el libro del profeta Daniel? Yahvé. Entonces, esas características que tiene el profeta Daniel para el anciano, es decir, para Dios, el autor se las pone a Jesús para decirnos que Jesús es ¿quién? Es Dios. Y nos dice, está en medio de los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros significan la iglesia.
Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Jesús está en medio de su iglesia. Punto. Blanco es, gallina lo pone y frito se come. Ojo, termino con esta idea. El día domingo, miren cómo hace énfasis la palabra de Dios. Jesús resucitó el día domingo, a los 8 días volvió. Después Juan nos dice que cayó en éxtasis el día del Señor, el domingo. Miren, muchas veces llega uno y encuentra cristianos bien calabazos. Padre, pero es que Génesis capítulo 1 versículo 31 llega y nos dice que el Señor descansó el día del sábado, el día séptimo. Vayamos un momento. Génesis capítulo 1, capítulo 2, versículo 2. Y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho. ¿Cuál es el día séptimo? Sábado. Oiga, Padre, pero es que Génesis capítulo 2, versículo 2 llega y nos dice que el día del Señor es el sábado porque Él descansó. Yo digo, oiga, hermano, ¿usted es cristiano o usted es judío? Si usted es judío, yo le respeto el sábado, porque los judíos no tienen el Nuevo Testamento. ¿Pero usted es cristiano? Sí, Padre. Bueno, ¿qué día resucitó el Señor? Me dice, el primer día de la semana. ¿Y qué día es? Si el día séptimo es el último de la semana y es sábado, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. Ah, bueno. Si la obra, y con eso termino, si la obra de la creación fue una obra extraordinaria, la obra de la redención fue una obra más grande aún. Porque ¿qué sacamos con recordar que el hombre, que Dios ha descansado y ha sido creado, sabiendo que el hombre estaba condenado, si no hubiera sido redimido? Y el Señor se levantó el primer día de la semana, el día domingo. Y los primeros cristianos hacen un corte con el judaísmo. Ya no se reúnen el sábado. Los primeros cristianos se reunían el domingo. Los cristianos, los discípulos de Jesús. Entonces, ¿usted quién se cree? Pobre calabazo, para quitar toda la tradición de los primeros discípulos del Señor. Si usted es judío, le respeto, pero si usted dice que es cristiano, lea bien la Escritura, léala bien. ¿Listo? Y esa es la invitación. No más de Berto porque nos vamos. Para dentro de 8 días. Los dos profetas más importantes nomás. Los profetas más importantes. Todos los profetas son importantes. Todos son importantes. Isaías y no, todos son importantes. No, está Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas. Son los profetas mayores. Bueno, que el Señor les bendiga. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz.